Vaya por favor en su Biblia al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a comenzar leyendo algunos versículos de la Escritura al continuar nuestra serie en el Evangelio de Acción. Seguramente ya está dispuesto para seguir estudiando la palabra de Dios, porque hace mucho tiempo que lo venimos haciendo y donde Dios nos sigue hablando. Así que vaya al capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer los versículos 14 al 22. Yo lo leo, dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Acabo de leer Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 22. Teodoro Roosevelt escribió lo siguiente en una ocasión. Él dijo: no ha existido aún un hombre que haya vivido una vida fácil y cómoda, cuyo nombre valga la pena recordar. Estamos por ser introducidos a 4 hombres dignos de recordar, porque entregaron sus vidas de confort para seguir al Salvador. Ellos representan algo que voy a explicar y distinguir en nuestro estudio de hoy. En nuestro mundo evangélico tenemos 2 tipos de personas. Están los que son creyentes y los que son discípulos. Están aquellos que creen solamente y el cristianismo es conveniente. Y están aquellos que son discípulos y para ellos el cristianismo es una cruzada. Quiero presentarles hoy a 4 hombres. He denominado este mensaje de la siguiente manera: las demandas del discipulado. Así que acompáñeme en este estudio y me pregunto ahora, y nos preguntamos juntos, ¿a quién escogió Jesús? Comencemos viendo a quiénes escogió Jesús para que fueran sus discípulos. Fíjese nuevamente en Marcos 1, 14 y 15, y entre el versículo 13 y el 14 pasa más o menos un año. Durante ese periodo de un año, el Señor Jesús estuvo predicando el Evangelio del reino. Arrepentíos y creed. Muy seguramente, como la base de operaciones de Jesús era en Galilea, estos 4 hombres habrían escuchado la predicación de Jesús en varias oportunidades. De hecho, es probable que Jesús conociera a estos hombres por nombre. Ellos eran probablemente seguidores de Juan el Bautista y seguramente ya estaban bautizados. Llegó el momento de que Jesús llamara a un grupo de hombres que no solo creían, sino que eran discípulos. Fíjese en los 4 discípulos que Jesús escoge en Marcos 1, 16 al 19. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. En mi estudio de este pasaje aprendí que había 2 tipos de redes de pesca. Una se la arrojaba con destreza desde el bote y al arrojarla formaba una especie de caparazón. Una vez que comenzaba a sumergirse, los pescadores la traían hacia la embarcación con todos los peces que hubieran atrapado. Había también otro tipo de red, la cual estaba utilizándose en esta instancia. Se trataba de una red muy grande que tenía objetos pesados en lo que sería el fondo. Los pescadores la desenrollaban por un lado del bote y ésta se hundía hasta que quedaba completamente extendida. Luego el bote comenzaba a moverse y la red atraparía todo lo que encontraba en el camino. Usted
recordará la historia de Lucas capítulo 5, tal vez, en la que evidentemente este segundo tipo de red se estaba utilizando. Ellos atraparon tantos peces que no podían arrastrarla a tierra. Cuando intentaron levantarla, tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores porque era demasiado pesada. Estos hombres eran diligentes con sus labores y pescaban en el mar de Galilea. Ahora fíjese quiénes son estos 4 hombres. Simón, cuyo nombre se cambiaría a Pedro o Petra, que significa piedra, es mencionado en el versículo 16. Simón es el impetuoso. Ahora, si yo estuviera escogiendo a los discípulos, no estoy seguro de haber elegido a este hombre. Muchas veces me pregunté de dónde sacó una espada. Usted recordará que en el huerto de Getsemaní una multitud vino a atrapar a Cristo y Simón Pedro tenía una espada, como dice San Juan 18:10. Pienso que este hombre siempre iba armado y listo para luchar. El otro discípulo es Andrés, mencionado también en el versículo 16, y no tenía habilidad alguna como líder. Cuando se menciona a Andrés, se lo llama Andrés, el hermano menor de Simón Pedro. En las 4 ocasiones en las que se menciona su nombre en los evangelios, él aparece detrás de otras personas. Es como que él empuja a otra persona para presentársela a Cristo y él mismo se queda detrás de escena. Pero también tenemos a Jacobo y Juan, que son mencionados en el versículo 19. Estos son 2 hombres llenos de ambición personal. De hecho, después de seguir al Señor por 3 años, después de toda la enseñanza que recibieron, lo que preguntaron fue lo siguiente: Señor, ¿quién será el mayor en tu reino? ¿Quién tendrá el puesto más importante? ¿Sabe? Se trata de 2 hombres con mucha ambición personal. Estos son los 4 hombres que Jesús escogió como sus discípulos. Pero otra pregunta más. ¿Por qué Cristo los escogió? Ahora permítame darle 4 razones por las que creo yo que Jesús los escogió. La primera razón: eran hombres diligentes. Por favor, anote allí en sus apuntes. En primer lugar, eran hombres diligentes. Mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, vio a personas que ya estaban trabajando, hombres que eran diligentes. Creo que existe una relación entre el tipo de individuo que es un buen discípulo y el que es un buen empleado o trabajador. Recuerdo en una ocasión escuchar a alguien decir de esta manera: Dios no puede maniobrar un automóvil estacionado. Y creo que tiene razón. Nunca me olvidé de esta frase. Jesús estaba buscando individuos que son diligentes en sus cuestiones diarias, de manera que todo lo que Él necesita es encaminar las energías hacia la causa del reino de los cielos. Entonces, eran hombres diligentes. En segundo lugar, tome nota, ellos estaban disponibles. Muchas personas pasan por alto esto. Fíjese nuevamente en el versículo 18 de Marcos 1, donde allí leemos: y dejando luego sus redes, le siguieron. La palabra dejaron, en el griego, está en el aoristo, lo cual significa que ellos dejaron de una vez y para siempre las redes. Fue una decisión que tomaron en ese momento de sus vidas y nunca más miraron hacia atrás. Estos hombres dejaron las redes de inmediato, estaban disponibles. En tercer lugar, tercera razón por las cuales el Señor los escogió, es que eran flexibles. Me gusta ver que el Señor escogió a personas cuyas mentes no estaban llenas de la tradición del mundo religioso. En aquella época había un dicho que decía que si uno quería ser religioso, si quería ser espiritual, tenía que vivir en Jerusalén, que es donde estaba el templo. Uno iría al templo y adoraría y ofrecería sacrificios. Entonces, si uno quería ser espiritual, se iba a vivir a Jerusalén. Sin embargo, si uno quería ser rico, se iba a vivir a Galilea. A causa de esto, estos hombres eran considerados como marginados del sistema religioso. Como resultado de estar alejados de las sinagogas y el templo,
Ellos no escuchaban las lecturas del Talmud o el Mishá y todos los agregados a la ley que ya hemos mencionado. Usted recordará que una ley decía que uno no podía caminar más de 1000 metros durante el día de reposo. Pero si usted ataba una cuerda a la puerta de su casa y la extendía por 1000 metros, entonces podía comenzar a caminar 1000 metros desde el final de la cuerda. Estos 4 hombres no estaban interesados ni les importaban estas cosas. Ellos podían ver claramente la fachada, la hipocresía de esa religión. Se trataba de individuos flexibles y dispuestos a recibir enseñanzas de algo absolutamente revolucionario. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no fue a instituciones educativas, no preguntó ¿cuál rabino tiene más disposición a aprender?, sino que él buscó pescadores, personas que no estaban en el mundo religioso. Me viene a la mente el famoso misionero William Carey, que fue a la India. Cuando él era un muchacho joven, se presentó ante las autoridades de su iglesia y les comentó de su deseo de ir como misionero a la India. Nadie había ido a ese país y lo único que sabían era que estaba lleno de personas idólatras. Mientras Carey hablaba, uno de los hombres se puso de pie y le dijo: «Joven, vaya a su asiento. Ya escuchamos suficiente acerca de ese país. Si Dios quiere salvarlos, Él lo hará de alguna manera». Afortunadamente, William Carey no le hizo caso a estos hombres y comenzó a nadar en contra de la corriente de la opinión popular y se fue a la India. Tal vez usted lo haya escuchado nombrar. Él es digno de ser recordado. Él entregó su vida con total disposición. Pero finalmente, no solamente estos hombres dijimos que eran diligentes, no solamente estaban disponibles, no solamente eran flexibles, sino que en cuarto lugar, ellos estaban dispuestos a aprender. Esta característica nos abre la puerta al próximo punto que vamos a estudiar. La pregunta ahora es, ¿cuál era el currículum que Jesús tenía para estos 4 hombres? Hay una palabra clave en el proceso de entrenamiento de Jesús con estos discípulos. Si pudiéramos resumirlo, yo diría, y digo esto con precaución, pero si pudiéramos resumir todo en este proceso de enseñanza al hacer discípulos, si pudiéramos poner en una palabra el currículum, pienso que la palabra sería asociación. Hay 2 frases claves para los discípulos. Si usted quiere ser un discípulo, si quiere seguir, asociarse, aferrarse a Cristo, si quiere tener este estilo de vida que demanda una vida sin comodidades y confort, con inconvenientes, entonces hay 2 frases que debe aplicar. Las vemos en los evangelios. La primera frase que Jesús dice en Marcos 1:17 es: «Venid en pos de mí». Esta es la primera frase. Esto se podría traducir «júntense a mí» o «vengan conmigo». Se lo utiliza en las Escrituras para describir al individuo que va a caminar el mismo camino que su Maestro. Jesucristo está diciendo: vengan al camino que estoy transitando y síganme, asóciense conmigo. En este currículum no había libros o manuales, no había notas de clase ni exámenes. Este currículum consistía en asociarse con la persona de Cristo. Estos hombres vivirían con Jesús. Lo verían comer, responder e interactuar con otras personas. Lo escucharían al enseñar. Ellos verían su vida. Si nosotros queremos ser discípulos, debemos asociarnos íntimamente con la persona de Cristo. Fíjese lo que el Señor Jesús les enseñaba, lo cual nos va a dar el segundo punto. Fíjese por favor nuevamente en el versículo 17. Allí leemos: «Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». La palabra seáis es la palabra griega ginomai, que no se refiere a un proceso rápido de un día para otro. No se trataba de un proceso del cual podamos decir: bueno, si quieres ser un discípulo,
tómese 2 de estas pastillitas, beba mucho jugo natural y para el próximo fin de semana ya va a ser un discípulo. No, no se trata de eso. Se trataba de un proceso tedioso y largo. Llevaba mucho tiempo, de hecho, después de 3 años, usted pensaría que algunos de estos hombres estarían más que listos. Sin embargo, Jesús los haría ginomai en el proceso de transformar el carácter y la personalidad de ellos. Fíjese en lo que se transformarían, y esta es nuestra segunda frase: pescadores de hombres. Me imagino a Pedro llamando al Señor a un lado y diciéndoles: Señor, es obvio que has pasado mucho tiempo en un taller de carpintería, y a propósito, ¿alguna vez preparaste la carnada para pescar? Deberías saber que los hombres no se pescan, los peces sí se pescan. No sé, me imagino a Pedro dándole instrucciones al Señor. Sin embargo, ninguno de los discípulos responde algo, aun cuando Jesús usa una terminología que ellos conocen a la perfección. Ellos sabían todo acerca de la pesca, pero no sabían nada acerca del corazón del hombre. Jesucristo dijo: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». La palabra pescadores en el original solo se emplea una vez fuera de los evangelios. Se usa en referencia a Satanás, que atrapa las almas de los hombres. Jesucristo está diciendo básicamente: Satanás y su sistema mundial busca atrapar las almas de los hombres para su reino, y yo quiero entrenarlos para que atrapen, pesquen hombres para mi reino. Es como que se está librando una batalla por las almas de los hombres. Amigo, si usted quiere ser un discípulo, va a tener que atrapar, cazar almas de personas para el reino de Dios. Al mirar hacia atrás en los últimos 6 meses, les pregunto: ¿con cuántas personas ha compartido el Evangelio? Si usted no comparte el Evangelio, entonces solo es un creyente y no un discípulo. Jesús dice: haré que seáis pescadores de hombres. Pero ahora la pregunta es: ¿cuál es el costo del discipulado? Jesucristo diría en Marcos 8:34: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús va a decir 2 cosas que deben hacer si queremos ser sus discípulos: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero Jesús dice: niéguese a sí mismo. Esto significa literalmente aprender a decir no a sí mismo. Es como la madre con un hijo que quiere comer algo que ella sabe que no es bueno para él. Quizás el niño quiere hacer algo que la madre y el padre saben que no le ayudará a crecer y ser sano. Entonces mamá y papá aprenden a decir no, para evitar de esa manera que ese muchachito se encamine a la ruina. Jesucristo dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, necesitan aprender a decir no a las cosas que no son saludables, a las cosas que no son sabias, a las cosas que van a impedir que conozcan más al Señor. Deben aprender a decir no a esas cosas. Debe negarse a sí mismo. Debe aprender a decir no. Pero en segundo lugar, Jesús también dice: tome su cruz y sígame. Usted debe tomar su cruz, o literalmente hacer morir cualquier ambición personal. Esto significa arrojar por la borda tal vez algún plan que tenía para su vida. Hoy en día estamos escuchando que Jesucristo se paró junto al mar de Galilea y dijo: síganme y yo los haré populares. Oh, síganme y yo los haré prosperar. O tal vez escuchamos: síganme y les haré felices. ¿No es esa la teología de prosperidad que uno escucha en la actualidad? Amigos, Jesucristo dice: síganme y haré que nadie les dé la bienvenida en ninguna parte. Síganme y voy a hacer que los persigan. Síganme y voy a hacer que atraviesen dificultades. Síganme y voy a hacer que sean el hazmerreír del judaísmo. Síganme y van a tener que ser una minoría. Síganme y van a tener que enfrentar leones y hogueras. Cuando Jesús llamó a hombres, no usó ningún tipo de discurso motivacional.
No había motivaciones gratas para seguirle, sino solo esto: aprender de él, conocer y servirle.